Hola Guada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de la misma forma en que de un lado estás vos y del otro lado de la pantalla estoy yo, también podríamos decir que de un lado tenemos AFA Selección y del otro AFA Corrupción. Claro. Y ustedes vienen mostrando, Bruno, apareció una nueva mansión mientras ya el juez dispuso que están vigilando la mansión de la que todos hablamos, inventariándola para que no saquen eventualmente nada, porque después si hay que investigar y tocaste la escena, entre comillas, del crimen, ¿qué sentido tiene? Sí, bueno, 15 días vaciando estuvieron, lo han mostrado los propios vecinos, ¿no? Que sacaron fotos y filmaron, bueno, hasta que el viernes tomaron esas medidas. Y sí, Bruno contó acá también el viernes, esta nueva mansión también en Pilar, en otro barrio, y un poco más chica, pero también con características de mucho lujo. Y todo a nombre de esta empresa, ¿no? Mira, lo explico muy simple esta historia. Ustedes saben, la coalición cívica denunció una empresa, que es Real Central SRL. Esa empresa es la dueña de la primera mansión que todos vimos, la mansión supuestamente atribuida a Tapia y a Tobillino. Bueno, esa empresa, Real Central SRL, también figura como propietaria de otra casa en otro country, una casa importante en el country Aires Plaza, también en Pilar. Accedimos a la documentación de las expensas y hoy agregamos un dato nuevo, que es que las expensas, cuando uno las revisa hoy, a noviembre del 25, están a nombre de Real Central SRL. Pero si te vas un poquito atrás en el tiempo, en 2022, llegaban a nombre de otra empresa que se llama Huica SAS. Huica SAS con doble C. ¿Sabés quiénes eran parte de esa empresa en 2022? María Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de AFA. Muy cercana a Tobillino, ¿no? Muy cercana, dicen, a Tobillino. Y Juan Pablo Bacon, o Bicon, todavía no sé bien cómo se pronuncia, que atención a este nombre, porque a mí me dicen que sería un personaje clave en esta historia, también ocupó un cargo en AFA. Es decir, todos los caminos, de alguna manera, en las propiedades vinculadas a Real Central, conducirían a AFA. Y no te olvides, Diego, Claudio, que la semana pasada también contábamos el viernes que esta empresa es dueña de 59 autos de lujo, que todos coinciden con el video y las imágenes que vimos de esos autos que supuestamente están dentro de la casa. Bueno, y con el dato, ¿no? Que también se conoció por estas horas de que Conte, la jubilada monotributista social, el mismo 26 de noviembre, cuando se presentó la denuncia y explotó el tema en los medios, estaba comprando su segundo Porsche del año, ¿no? ¿Pero en más de $300.000. ¿Por qué discriminás? ¿Por qué una señora retirada no puede tener dos Porsche? Monotributista social y tiene dos Porsche. Está muy bien. Ahora, vamos a hablar en serio de algo. Sí. Vamos a desnaturalizar una cuestión. Contéstenme lo que puedan, lo que sepan. Estamos hablando de un tramo, que es el tramo de entra dinero a un lavarropas, el lavarropas lava, hace su ciclo, centrifuga y cuelga la ropa limpia. La ropa limpia es propiedades, autos, caballos, perros y loros. Muy bien. Quiero hablar de este tramo. ¿De dónde proviene esa plata que entra en el lavarropas? Qué buena pregunta. Bueno, eso es lo que tiene que investigar la justicia. Una gran parte, el origen del lavado. Seguro tiene que ver con la plata sucia de la política, ¿no? Porque acá todavía no empezaron a saltar los nombres, pero también hay ciertos caminos que conducen a políticos importantes. Chicos, que estando Claudio acá, es una falta de respeto que yo diga esto, pero en general lo que se conoce como delito precedente, el delito previo al lavado, es muy difícil de comprobar. Debe haber muy pocos casos en la historia argentina. Claro. Pero ¿por qué para la barrera anti cartas documento? ¿Estarían estos personajes que estamos mencionando ellos manejando el centrifugado? No sabemos, por lo menos a priori, la sospecha es que está aquí. ¿Por qué ellos, si viene de la política, o viene del fútbol, plata? A priori, Diego, la denuncia de la coalición cívica lo que te dice es, Luciano Pantano tenía un cargo en AFA, Ponte es su madre, es una jubilada monotributista social. Ellos te dicen, ahí vos tenés una conexión con la AFA directa. Hay que investigarlos porque nosotros entendemos que son testaferros de personas que mueven mucha plata y que son los verdaderos dueños de la casa de Pilar, de la otra mansión de Pilar
y de todos los autos. Digo, ahí le doy pie a Claudio. Pero a priori, vos lo que ves acá es que estas dos personas no tienen capacidad alguna para poder comprar todo eso. Por eso el juez Daniel Rafecas pidió todas las medidas que pidió para hacer un perfil económico y financiero de estas personas, ver de dónde sacan la plata. Y ellos lo que dicen es, mirá, están ligadas a la AFA. Bueno, hay que investigar si no son testaferros. Es la punta del iceberg, porque si la justicia empieza a tirar un poquito de la piola, se va a encontrar con nombres pesados de la política, de la piola, por ejemplo, de Surfinanzas, ¿no? Se va a encontrar con gente muy conocida de la política. Es que Surfinanzas, eventualmente, según investiga la justicia también, en Lomas de Zamora, en la justicia federal, es un hub de lavado. Eso. Sería un hub de lavado de distintos orígenes. Cuando vos llegás a bienes finales como son el mansión esta árabe de Pilar, los 500.000 autos, los caballos, el helicóptero y toda la historia, ya son bienes que vos podés decir, primer paso, le corresponden a las personas que están bajo las cuales está a su nombre. No, aparentemente hay una incoherencia entre la capacidad económica de esas personas y los bienes que tienen. Segundo, si esas personas no son los verdaderos dueños, son testaferros de un tercero, eventualmente sí. ¿A quién veían los vecinos todos los días ahí y quién dijo Daniel Angelici que vivía ahí? Bueno, parece que hay testimonio que era Pablo Tobillino. ¿Habrá alguna relación? Y después el testaferro del testaferro, ¿no? Y ahí viene el final de todo. ¿Dónde saca la plata el real dueño, si fuera Tobillino o García o quien fuere, yo voy o el señor Tapia o viene el señor de amistoso, Pérez, viene del fútbol, viene que le pagan a la selección por presentarse en determinado país. Viene del fútbol, y de ahí viene de la dinero. política. Lo que vos tenés en otra punta de ese circuito que dijiste es ingresos en AFA que no están discriminados. Contaba acá Luciana el viernes de todos estos miles de dólares, millones de dólares que están en los balances como si fueran otros, tal cual, etcétera. Entonces hay un ingreso y después te voy a ser sincero, todos los penales, los partidos que no es inexplicable, ¿vos te pensás que eso es gratis? Lu, no seamos estúpidos. Hay una especie de cadena de valor, ¿no?, de la corrupción. El origen, que es lo más difícil, es lo más enterrado, lo más difícil de detectar, el origen de los fondos. Hoy en día en el mundo es la corrupción política, en el caso del fútbol, el narcotráfico, es decir, ¿de dónde vienen esos dineros? Todavía, es decir, recorrer hacia atrás esa cadena le va a llevar tiempo a la justicia y como bien reconstruía Claudio, el primer dato más obvio es esta punta del iceberg hacia atrás, ¿no? Los contactos que pueda tener con la AFA, porque Pantano y su madre son personas que han tenido contacto con la AFA a lo largo de estos últimos años. Entonces ahí se instala la pregunta, ¿cuánto le va a llevar eso a la justicia? No lo sabemos. Ahora, lo interesante es que tampoco decae el tema. Todas las semanas hay novedades, no hay posibilidad de frenarlo. Pero además, ¿no? Mientras mañana hay eso ampliación sucede, de denuncia. Mañana. Contalo, Bruno. Sí, mañana la coalición cívica va a hacer una ampliación de denuncia donde va a incorporar la casa que mostramos el viernes y hoy acá como patrimonio de Real Central, también para que se investigue cómo se compró. Va a incorporar los 120 autos entre titular actual e histórico de Real Central, porque actualmente Real Central es dueña de 59 autos, pero si vos vas a 2023, 2022 y 2021, compró un montón más. 120, en total eran 120. Y va a aportar también otros datos que le fueron llegando en estos últimos días. Y eso se va a presentar a la justicia. Esto es una parte de lo que estamos conversando que tiene que ver con la denuncia de hipotética corrupción, lavado, etc. En un mundo paralelo, que no es paralelo, Chiqui Tapia viaja a Estados Unidos y lo que uno observa de afuera es nadie huyó de él. Más o menos. Bueno, esperá, déjenme. Algunos sí, él quería la foto con Messi, no la tuvo. Venenosa que le huyeran, ¿eh? No, hubo una foto con Scaloni en Mar-a-Lago. Por eso. Yo pienso Messi, que él... La foto con Scaloni es esa selfie, ¿no? ¿A esa te referís, Diego? Bueno, está bien. La selfie en la platea del lugar donde se hizo el sorteo el viernes, ¿no?
Vos mirá las caras nada más. No parece una foto muy institucional. Hay quienes dicen, a mí no me consta, pero hay quienes dicen que con Messi se juntó, que fue una decisión. Lo dice la AFA. Es la versión, ¿no? digamos, de la AFA, no que hubo reunión, pero que no hubo foto. Fue una decisión en el marco de todo esto de no involucrar a Messi. Y quisieron cuidar a Messi. Lo quisieron cuidar, sí. ¿no? Bueno, es un súper dato que haya habido reunión y no foto, ¿no? Sí, no está confirmado porque es la versión de la AFA, ¿no? También. No lo puedo asegurar. Pero digamos, si Messi, suponete que Messi hubiera dicho... Nos reunimos, pero no me quemé. No me hagas salir en una foto. La cosa es que cada vez que estaba a ese menos es un dato, vamos a decir, ese es un dato fuerte. Por lo menos un pequeño, medio grado de separación, vos ves. Desencillemos hasta que salga el sol, digamos. Veamos. Pero Diego, ahí ves algo. Debe ser incómodo. Cuando vos hablás con algún dirigente del fútbol, te dicen que a Messi no le causa, yo no sé si será verdad, infiero que sí, que no le causa mucha gracia todo esto, porque volvemos a lo mismo. Cualquiera que entrevista a Messi le tiene que preguntar por esto. Obvio. Y va a tener que hablar de este tema. Sacarse una foto con el Chiquitapia en medio de todo este lío no le debe causar gracia. No, es molesto para Messi. Porque aparte obviamente. Chiquitapia hizo todo en base a agarrarse de Messi, de Scaloni, de Paul y de 2, 3 más. Se abrazó así 50 como fotos si fuera tomando mate. El salvavidas del Titanic. Pero a la vez también hay una gratitud con Tapia que los bancó a todos ellos cuando había poca confianza en ese plantel, en ese técnico, etcétera. Ahí son fieles los jugadores. Pero una cosa no justifica la otra, ¿no? Por supuesto, pero ahí vemos esa tensión que hay entre lo deportivo, las lealtades de aquel momento y este presente, estas acusaciones contra Tapia. También habrá que ver cómo evoluciona la causa. Me parece que en algún momento, si la causa se agravan las pruebas y se empieza a pensar en este delito precedente, bueno, ahí la cercanía con Tapia se va a volver todavía mucho más tóxica, ¿no? No, y bueno, y está también la gran incógnita, perdón que insista con el tema, esto es la punta del iceberg, esto es un sistema de corrupción estructural de donde forma parte absolutamente innegable la política, y hay que ver si tienen la voluntad justamente la política de llegar al fondo de la cuestión. Si empiezan a tirar de las financieras que brotaron en el conurbano, sobre todo en el conurbano de la zona sur, en los años del gobierno de Alberto Fernández, en los años en donde Sergio Massa fue ministro de Economía, en los años en donde algunos pocos podían acceder al dólar oficial y hicieron unos grandes negocios con simulación de importaciones y el dólar blue. Si tiran de esos piolines, de los pichirilos de la vida, de los auques de la vida... Así que si va a avanzar la causa en función de todo esto. ¿Vos te acordás que Cristina decía no se hagan los rulos? ¿Cuánto rulo hicieron la AFA, ahí? O sea, el fútbol no es... hicieron financiero ahí? Pero esperen. Hoy vamos a tener el programa, escucha, Claudio. Fuente número 1 tenemos de esto. ¿Quién va a estar en el programa? Va a ser muy interesante escucharla, Claudio. ¿Quién está? Alicia López es la ex titular de la UIF y fue, recuerdan ustedes, la investigadora auxiliar de la justicia cuando empezó el caso Fútbol para Todos, la que descubrió toda la red de cuevas. Ahora quedó todo impune el viernes, porque después no quedó nada, pero que descubrió este camino que nosotros estamos hablando hace 10 años casi. Claro, entonces, otro bochorno, ¿no? Causa, otro bochorno de la justicia, Fútbol para Todos, que el viernes, justo cuando estábamos todos distraídos con el sorteo, sobreseyeron a todos. Qué mensaje ese, ¿no? También. Recordemos, era como los subsidios del Estado al transporte, que las empresas se lo comían, etcétera. Acá eran subsidios a la AFA para que los clubes no sean pobres, fíjense cómo están ahora. Para sanear la finanza de los clubes. ¿Y dónde iba la plata esa? Los clubes tenían que ir a unas cuevas y decir, bueno, el cheque dice 1000 y te vas a llevar 600. Alec Tours y todo eso. Con un peaje inmenso en el camino, ¿no? Inmenso. Y bueno, y va a ser interesante. Todos sobreseídos, ¿no? Aníbal Fernández, Zabal Medina, Capitanich, una vergüenza. No hubo acusación, que Mariotto. no estaba claro. Vamos a hablar con Alicia de eso y también de cómo es estar sentada mirándole los números a la AFA, porque ella estuvo en el marco de este proceso inspeccionando los libros, trabajando dentro de la AFA. Va a ser interesante el testimonio de cómo observó, cómo son los circuitos, cómo la recibieron, cuánto le dejaron ver, cuánto no le dejaron ver. Recordemos siempre que la AFA, a diferencia de la política, tiene el componente extra, ultra emocional
de esa romantización de la que goza el fútbol. Claro. También los partidos políticos generan identidad, soy radical de alma, soy peronista, pero nada que ver en la intensidad emocional de los equipos de fútbol. Y más cuando tenés una selección campeona. Entonces, abajo de un campeonato del mundo, después del 86, ¿cuántos años que Argentina no salía campeón? ¿Quién va a querer ir a contarle las costillas? Bueno, tanto se sobregiró Tapia que ahora le están revisando con una radiografía a las costillas. Bien, en buena hora, ¿no? Además, en la encuesta que hizo Cristian Boutier en CB Consultores sobre qué pensaba la gente en relación a todo este caso, una de las preguntas tenía que ver con si esta situación de Tapia y de la AFA le hacían mal a la selección, y la inmensa mayoría, más del 60%, planteó que sí. Y ahí también dijeron ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué le afectaría a la selección? Bueno, que no le hace bien en términos de la situación, simbólicos del peso que tiene eso. Pero también dijeron que no quieren que se meta. Más del 50% planteó que no quieren que el seleccionado, los integrantes del seleccionado opinen sobre este tema, se metan en este tema. Son carriles distintos. Exacto, son carriles distintos como Ellos como tienen dice pasa bien. Bruno. Vos decís, El desempeño deportivo si vos le es una cosa, desconectás la esos dos corrupción es mundos, le sacás el escudo que decíamos acá del Capitán América al Chiquitapia, porque Chiquitapia, sin tener de un brazo a Messi y del otro a Di María, y te digo que es la kriptonita, es otra cosa. Pero además vos volvemos a pensá lo esto. mismo. Todos estos autos, todos estos caballos, esta mansión, la otra mansión, sí es que se comprueba de quién es, de esta sociedad, etcétera, fueron comprados mientras toda la Argentina hablaba de gigantescos casos de corrupción, de la política, de Lázaro, etcétera, de lavado, de la Rosadita, de cuántos mega casos de corrupción hablamos. Entonces todos decíamos, siempre esta cosa, este análisis mezclado de decir, bueno, ahora se van a tener que cuidar más, porque es tan escandaloso lo que está apareciendo que quién más se va a animar. Y bueno, mientras hablábamos de todo eso, por el costado estaban comprando autos, estaban lavando, estaban cambiando cheques con la financiera, es decir, nada detiene el circuito. Lo que pasa es que todo eso fue posiblemente en el marco de un gobierno que amparaba ese tipo de cosas. ¿No? Bien. Bueno, de hecho, una de las causas contra Surfinanzas es la supuesta compra de dólar oficial para venderlo en el paralelo. El famoso rulo que hablábamos recién. Pero por eso autos fue increíble. Puntualmente investigado ahí, y eso, como dice Guada, no se hace, no lo podés hacer vos, no lo podía hacer nadie si no tenía el ok o la participación de algún político. Vos comprabas un Mercedes a dólar blue y a oficial y lo vendías a dólar blue y lo ganabas casi 3 veces más en algunos casos. Qué pena que no lo hicimos, Lucas. Claro, qué pena que no tuvimos una concesionaria en ese momento y un amigo en el gobierno. Claro, necesitabas el amigo en el gobierno, sobre todo, ¿no? Pero creo que eso va a mostrar también el grado de madurez de la sociedad argentina, ¿no? A ver si el resultado deportivo justifica la corrupción, así como el roban pero hacen en la política. Ganan, ¿no? Me pero, parece que tiene que haber un cambio cultural en ese sentido. sentido. Roban pero ganan, serio. Tengo a alguien para sumar. Recuerden que mañana se presenta oficialmente. Ahí en esa cancha se verán los pingos. Ese es otro partido importante, otro campeonato. La modernización laboral. Entonces vamos, si todo este cambio político, esta suma de manos en el Congreso que tiene el gobierno, se traduce concretamente en si puede pasar leyes o no. Voy a sumar a alguien al respecto. A ver, ¿me permite? ¡Aló! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes un excelente lunes. Comiencen una bella semana y celebren una muy feliz Navidad. Hoy se armó el arbolito. Maduro, adelanta. Falta para Navidad. Pará, el 8 bueno, se arma. es el mes de la Navidad. No sean tan amargos, por favor. Eso, hasta yo lo sé. Si no nos vemos, feliz fin de año. El arbolito sí, pero sí, hoy se arma. Que no se corte, hoy se arma el arbolito. Fíjate vos lo poco católicos que son, que no se pasan la fecha por el... No saben, ellos no saben. ¿Te das cuenta, Adorni? Por eso. Estamos en el mes de la Navidad. Acá están todos los arbolitos armados. A ver, ¿me dejas hacer un test, Adorni? ¿Y cuándo se desarma el arbolito, Luciana Vázquez? Después del 6 de enero. El 6 de enero. Ay, bueno, está bien. Uno a uno. Muy yo bien. sé, pero quería saber, ellos no saben la Excelente. entrada, puerta de entrada, puerta de salida del árbol. Bien. Bueno, en mi casa
Hubo veces que se desarmó en febrero, marzo, te digo, pero Sí, bueno. quedaba ahí. Viste, tarea. Le colgabas la ropa, todo. Y claro, más o menos. Ahora, Viste, había que encuesta de ocuparse de consumo. desarmar. ¿Renovaron árbol? ¿Compraron árbol nuevo? ¿Tiene árbol luces nuevas? Tengo que comprar. A ver, Guada, No. ¿tiene árbol luces nuevas? No, yo como tenía 2 gatas que ya pasaron a mejor vida, viste que los gatos son medio Sí, le enemigos de encanta. los arbolitos de Se Navidad. trepan. Así que sí, como que la tradición ya un poco la fui perdiendo, pero la estoy tratando de recuperar. Bien, La- está la bien. estoy tratando de recuperar. Reactiva, Adorni, está reactivando Guadalupe el consumo. De a poco, de a poco. Bien. De a Pero acá poco, estamos claro. trabajando un Va muy feriado. de a poco. Muy bien. el Sí. consumo. Bueno, de a poco, pero se reactiva. ¿Y ustedes armaron el arbolito? ¿Hicieron todo de acuerdo a la tradición? Por supuesto. Estaba viendo que en el obelisco se estaba generando algo, un evento. Sí. Aparentemente Yo lo Jorge vi. Macri no para de gastar. Bueno, está bien. Bueno, estará nosotros envalentonado con compramos- que nombraron a Buenos Bueno. Aires ciudad más atractiva del mundo, ¿no? Sí, y desde que volaron los F-16, sí. Es Fue así. determinante. Es sí. verdad eso. Es así. Ahí se definió Ni todo. hablar. Tecnología de punta, ¿no? Claro. Pero bueno, tenés como bien hasta le dijo F-16. una vez le dijo Bukele al presidente Milei, a veces, chico, hay que sacudir un poco el árbol para que caigan cocos. Muy Claro. sabia frase. Sí. Se viene una linda reforma centroamericana. Imagínense lo que va a ser Centroamericana. que el otro día iba caminando por la Rosada y lo escuché a Javier que le decía a Sturzenegger y a Caputo, no, este boceto que me trajeron es demasiado zurdo, háganlo de nuevo. Pero bueno, era necesario. La economía no crece desde el 2011 Cierto. con las Claro. recetas de los sensibles de la justicia social. Menos María Migliore y más Beltranes Briones. Fin. No. Está muy bien. Hay que empezar a generar nueva riqueza, no abrazarnos a la poca que nos queda. Bueno. Porque además, Afiladísimo Diego, está. al contribuyente ya no se le puede exprimir más. Bueno, y Mientras vean lo que tanto, pasa en algunos municipios que están contale subiendo. a los amigos de Pilar. Claro. Sí, por eso el Colo tiene que negociar con gobernadores, intendentes, para que sean lo menos inviables posible y Patricia tiene que luchar en el Congreso por el nuevo Código Penal y la reforma tributaria contra cierta vicepresidenta que se cree que se llevaba todo puesto. Es ahora o nunca, así que no la quieran Es ahora. complicar más. No hay otra manera, nosotros solo pedimos lo que dicta el sentido común. 2 mandatos de Javito, 2 de Karina y 2 de quien les habla. Fin. Es ¿Sos de cierto. Karina? ¿Vos decís Y que bueno, Karina Y con querría eso se ser acaba candidata? la decadencia. Fin. 24 años. Básicamente que Medio siglo. Sí. Bueno, está bien, ahí, digamos, tenés... Si estamos para pedir buenos deseos, 4 los por 6 pedimos, son sí. 24 años, ahora Sí. es un ciclo corto, si uno lo Medio mira en la siglo, historia. ¿Ese es el del deseo navideño del jefe de gabinete? Bueno, ya van a salir a hacer los chistes con que Karina quiere un mandato de 3 y no de 4. Bueno. Nadie lo había pensado. pensó, no lo había pensado. Pero Me bueno, adelanto cambia. para que después no troleen. Fin. Está muy bien. Bueno, ¿qué más, jefe de gabinete? ¿Le gusta el nuevo rol, el nuevo Está puesto? cómodo. Me encanta, no me pudieron sacar. No, pero nunca ¿Lo estuvo en querían duda sacar? el señor, no creo. Creían que iba a asumir la legislatura y que con eso ya Ah, no pobres iba a tener ingenuos, ¿no? ninguna función. Qué Bueno, lejos quedó eso, ¿no? Lo de la qué lejos legislatura. quedó, ¿no? ¿Te Claro. acordás las elecciones de la ciudad? Puf, Qué bárbaro. Pensar que fue todo este año. pasó una vida. Sí. ¿Te acordás de Sper? También. Uy, ¿te acordás de Spert? Bueno, ¿Te viste acordás? que todo Es tiene que ver con todo. Yo sé Viste que Esper pidió declarar. Así el que socio nos de vamos a Fred acordar Machado pronto. también está Mirá. relacionado con el avión que usó Chiquitapia. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Bueno, ahí está, el Chiquitapia. Ahí está. Ahí tenés la respuesta, Aguada. Fue el bien. Chiquitapia. Fin. Bien. Fin. Bueno, Adorni, gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes por la buena onda. Bien. Adiós. Gracias. Tiene que acostarse temprano, ¿no? Jefe de gabinete, Y bueno, por me eso. imagino, con muchas responsabilidades. Sí. Bueno, gran programa, ¿eh? Muy interesante Gracias, el Guada. testimonio de la exfuncionaria de la UIF. A ver, Ya mismo que vamos a hablar con explique ella. qué pasó, ¿no? Sí, y va a ser Tantos fuerte. Yo años. ya hablé atrás de cámara un poco y no se la pierdan porque tiene mucho para decir. Gracias, Guada. Hasta Muy mañana. interesante, chicos. Hasta mañana.